Dicen que las personas que aman el arte y tienen talento se vuelven artistas. Los que amamos el arte pero no tenemos talento, abogados de derecho de autor. Y ese es mi caso. Entonces, hoy les voy a hablar acerca de la influencia de la legislación de Estados Unidos en la industria de la música colombiana. Antes de empezar, les quiero mostrar esta linda obra. Esta obra se titula Antonia y papá en la sala, ¿sí? Este dibujo lo hizo mi sobrina, que se llama Antonia, y tiene 4 años. Con esto yo les quiero mostrar que el derecho de autor viene a proteger cualquier obra que sea artística, literaria o científica, sin importar ni siquiera el mérito de la obra. No estamos hablando acá que vamos a proteger solamente, por ejemplo, las obras que haga un Picasso. Las obras que hace Antonia Palacio también son protegidas. El derecho de autor lo que va a hacer es que nos va a dar a nosotros como creadores de la obra una serie de prerrogativas o derechos exclusivos que los vamos a ver en 2 dimensiones. La primera, que va a ser una dimensión económica y se refiere a los derechos patrimoniales. Es decir, el autor va a ser el único que puede autorizar a otra persona reproducir, distribuir, transformar, comunicar, ¿sí? Antonia tuvo que autorizarme para yo poderles mostrar hoy este dibujo. La fase moral se refiere a esa conexión especial que cada uno de nosotros tiene con la obra. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero de pronto cuando uno era niño estaba pintando y el niño de al lado le quería a uno copiar el dibujo, ¿sí? Eso da mucha rabia. Eso se refiere a esa conexión especial que uno tiene con la obra, a la conexión de uno ser reconocido como el autor de la obra, a la protección que nadie me modifique la obra sin yo autorizarlo. En el caso de la música, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, encontramos que una obra musical, una canción, se encuentra protegida por el derecho de autor. Y aquí vamos a ver 2 tipos de protecciones. La primera va a ser la parte del compositor, que es quien escribe la obra, va a tener sobre dicha obra derechos de autor, y aquella que es la del artista, intérprete o ejecutante. Eso se refiere, por ejemplo, a la persona que canta la canción o a la persona que toca el instrumento en la canción. Esas personas van a tener algo que se denomina derechos conexos. Los derechos conexos, a diferencia de los derechos de autor, que se van a otorgar por la creación intelectual que yo hice, por el ejercicio intelectual de crear, los derechos de autor conexos se protegen porque estas personas están ayudando a difundir la creación intelectual. Entonces, en este caso no estamos hablando realmente de una creación intelectual, sino una protección por ayudar a difundir. Muchas veces en las canciones tenemos que el artista es el mismo compositor y en ese caso esa persona va a tener los derechos de autor y los derechos conexos. Pero puede ser que no, puede ser que la canción la haya escrito alguien y sea esa persona la que lo está cantando. En ese caso solo tendría los derechos conexos. Y aquí tendríamos que hablar de lo que sería también un productor de fonograma. El productor de fonograma es el que crea el CD como tal. El fonograma es el material físico donde está plasmada esa obra. El productor de fonograma también va a tener los derechos conexos. Hoy vamos a hablar simplemente de los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes, es decir, de los derechos conexos de los artistas. Ahora, la presentación, ustedes la pueden encontrar en el volante que dice la influencia indirecta. Y les voy a explicar acá por qué lo he denominado una influencia indirecta. Resulta que Estados Unidos ha jugado un papel muy importante en el desarrollo del derecho de propiedad intelectual a nivel internacional. ¿Por qué? La ley de Estados Unidos ha buscado que su ley de derechos de autor influencie la ley de otras legislaciones. Es decir, que otros países sigan su modelo de legislación. ¿Y eso cómo lo ha logrado? Lo ha logrado a través de tratados internacionales. Resulta que hay unos foros que son un poco más influenciables que otros. Al principio,
la propiedad intelectual a nivel internacional se iba negociando en un foro multilateral. Y yo no sé, de pronto ustedes han oído mencionar el ADPEC, que son el Tratado de Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. Estados Unidos tuvo un papel muy importante al establecer los mínimos estándares que se establecen en ese tratado. Y es por eso que, por ejemplo, el tratado del ADPEC no protege o no manda a los Estados miembros a proteger los derechos morales de autor, porque ahí hay una discusión muy grande si Estados Unidos finalmente protege o no los derechos de autor morales, como lo manda Berna. El TODA, que significa el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor, también tuvo una influencia muy grande de Estados Unidos. Es gracias o por causa de Estados Unidos que, por ejemplo, el TODA manda a los estados signatarios a que establezcan una protección de medidas tecnológicas de protección. Estados Unidos y la industria norteamericana fue la que obligó a que en el TODA se estableciera esa protección. Finalmente hay un cambio de foro, que Estados Unidos estaba buscando un foro mucho más influenciable que el multilateral. En el multilateral hay que convencer muchas partes y se llega a lo que son los tratados de libre comercio. Ustedes saben que nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos que empezamos a negociar desde el 2006 y simplemente entra en vigor hasta el 2012. Este tratado de Estados Unidos hace parte como de un grupo de tratados, aproximadamente de 14 tratados, celebrado con 14 países, la mayoría de ellos en vía de desarrollo, y en ese tratado lo que hace Estados Unidos es que hace un intercambio entre las partes. Entonces él coge al estado que está negociando con él y le dice: ¿usted quiere entrar a mi mercado? Yo, listo, perfecto. Yo le doy unos arandeles especiales, un tratamiento especial. A cambio, usted me va a tener que dar esta protección de propiedad intelectual. Y por eso es que los tratados de libre comercio tienen un capítulo de propiedad intelectual súper extenso, que es prácticamente un copy-paste de lo que es la legislación norteamericana. Y los países terminan obligados a implementar ese tipo de legislación. Ahora, en propiedad intelectual se ha cambiado otra vez de foro, ¿sí? Estados Unidos ya le está quedando difícil negociar tratados de libre comercio bilaterales y se está llegando a tratados plurilaterales. No sé si ustedes oyeron acerca del TPP, el Trans-Pacific Partnership Agreement. El Trans-Pacific Partnership Agreement es un acuerdo que se estuvo negociando durante muchos años a puerta cerrada. Era un acuerdo secreto que ninguna de las industrias ni los grupos de las organizaciones de derechos civiles podían entrar a esas negociaciones porque no podían hacer lobby. Y en ese tratado se estableció también un capítulo de propiedad intelectual súper detallado. ¿Qué pasa con el Trans-Pacific Partnership Agreement? Resulta que con la llegada de Trump al gobierno, Trump considera que entonces ya no quieren seguir con ese acuerdo y se retiran de la negociación. Por eso es que el Trans-Pacific Partnership Agreement está todavía a la espera. Se está diciendo que de pronto Estados Unidos quiere volver a entrar, pero lo importante acá es que Estados Unidos quiere usar o quería usar ese tratado como medio para influenciar la regulación de propiedad intelectual de otros países. Finalmente tenemos bilateralismos. Esto se usaba más que todo antes que apareciera, por ejemplo, el WTO o la OMC, la Organización Mundial del Comercio, en la que Estados Unidos sacaba una lista y todavía la saca, que es el Section 301, en la que dice qué países a su pensar cumple con propiedad intelectual y no, ¿sí? Y esto se usa como una presión más que todo económica. Entonces, lo que les quiero decir con esta parte es que realmente Estados Unidos ha intentado de manera muy directa influenciar la regulación de propiedad intelectual, incluyendo derechos de autor de otros países. Pero hoy les voy a contar acerca de una influencia indirecta, acerca de una influencia que también llega por parte de Estados Unidos, pero no mediante la imposición de su legislación, sino mediante el desarrollo del modelo de la industria digital en la música. Esta investigación es muy nueva realmente, me tomó aproximadamente un año realizarla y parte a partir de un caso que tuve en mi oficina, en la que llega un grupo, no puedo mencionar qué grupo debido al secreto profesional,
a preguntarme dónde está mi plata del uso de las plataformas digitales por mi música. Y esa pregunta era la que rondaba en mi cabeza todo el tiempo. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Finalmente, llego a esta conclusión, que es la que le voy a presentar hoy en día. Resulta que en los años 2000, el Internet era visto como el enemigo de la industria de la música. ¿Por qué? Aparecen modelos peer-to-peer que lo que hacen es permitir que las personas bajen música de manera ilegal, sin pagar. Yo recuerdo llegar del colegio, esto estaba vigente cuando yo era adolescente, y me pasaba literalmente toda la tarde tratando de descargar una canción en Ares. A mí me encantaba usar Ares. Resulta que la industria de la música entonces empieza a ver el Internet como su enemigo, ¿sí? Y al ser su enemigo empieza a hacer lobby, y lobby para que los diferentes países empiecen a sacar legislaciones que los protejan en Internet. Es así como sale una de las legislaciones más controversiales en el mundo, que es la Digital Millennium Copyright Act de Estados Unidos. Empiezan a demandar a usuarios en diversas cortes. Hay un caso muy sonado que una de las compañías disqueras demanda a una madre soltera por una suma millonaria. Y de ellos lo que buscaban con estas demandas, ¿por qué? Porque el niño había bajado un montón de canciones por uno de estos sistemas peer-to-peer. Y lo que buscaba este tipo de demandas era más que todo mandar un mensaje a la sociedad. Si tú descargas mis canciones de manera ilegal, yo te demando, y te demando con una suma millonaria. No obstante, el panorama del Internet empieza a cambiar. Ya el Internet hoy en día no se empieza a ver como una amenaza para los artistas. En realidad se empieza a ver como una herramienta en la cual el artista puede utilizar para darse a conocer, para distribuir su música, para comercializar y para recaudar regalías. Entonces, no sé, todos conocemos aquí a Justin Bieber, ¿no? Algunos lo amamos, otros lo odian. Haters gotta hate. Y Justin Bieber es una de las historias exitosas de las plataformas digitales para dar a conocer a los artistas. Resulta que Justin Bieber se da a conocer cuando su madre pone videos de él en Internet interpretando las canciones de diversos artistas. Ahí uno de los productores lo ve y firma un contrato con él. Anteriormente, si uno era un artista, la única opción que tenía era firmar un contrato con una disquera grande, porque la disquera era la que sabía cómo distribuir la música, era la que tenía los contactos, era la que sabía comercializar. Hoy en día, gracias al Internet y al alcance del Internet, se puede pasar por encima de tener una disquera, y este es el caso de Justin Bieber. También es el caso de James Bay. James Bay es un artista británico que se dedicaba a tocar en bares. Resulta que una vez que tocó en un bar, uno de los clientes del bar lo grabó y lo subió a YouTube. Una vez lo subió a YouTube, una disquera grandísima de Nueva York lo contactó y se volvió uno de los artistas británicos más conocidos que hay. Entonces, con esto les quiero mostrar que el Internet empieza a cambiar su panorama respecto a la industria de la música. ¿Y eso por qué se da? Eso se da a través de la aparición de nuevos modelos de explotación de la música que son legales. Entonces tenemos, por ejemplo, a YouTube. YouTube es un modelo en el cual ustedes pueden oír música de manera gratuita a cambio que ustedes primero de pronto oigan una propaganda, contesten una encuesta o cosas por el estilo. Tenemos modelos como el de Spotify. Por ejemplo, Spotify Premium, lo que uno hace es pagar una mensualidad que aproximadamente es de 14.000 pesos para Colombia, y con eso uno puede escoger qué canción ver, hacer el streaming, y fuera de eso le guarda uno una copia de esa canción mientras uno mantenga la suscripción. Ese es otro modelo. Tenemos otro modelo como el de iTunes. iTunes me va a permitir a mí descargar la música a cambio de un precio. Generalmente son como 4.000 pesos porque el dólar está muy alto. Entonces yo pago y puedo obtener la música de manera legal. ¿Esto qué ha hecho con los artistas? Como es una herramienta legal, los artistas reciben regalías por cada una de las canciones que nosotros oímos o descargamos.
YouTube le paga a los artistas teniendo en cuenta su fórmula de publicidad, teniendo en cuenta el idioma de la canción, la publicidad que se le ponga, el número de personas, la ubicación donde se está viendo el video también varía en el precio. Spotify tiene una fórmula especial y va a pagar por los streamings dependiendo la cantidad total de streamings que hayan en Spotify, la cantidad de streamings que se haga de la canción específica, y iTunes le va a pagar a los artistas según el número de descargas. Entonces, finalmente, el Internet se vuelve una buena herramienta para que el artista pueda obtener regalías por el uso de sus canciones. Es más, hoy en día, el 77% de los ingresos de la industria de la música en Colombia proviene de plataformas digitales. Y de ese 77%, la mayoría proviene de streamings. Nosotros actualmente estamos haciendo más streamings que descargas. Entonces, es un buen panorama para los músicos. Pero ustedes se preguntarán, listo, les acabo de decir que esto es una gran herramienta, por ejemplo, para músicos independientes, que no tienen una discográfica, que no tienen que hacer los contactos. La pregunta es, ¿cómo pueden hacer esos músicos para que su música llegue a esas plataformas digitales? Realmente los músicos no pueden acceder directamente a las plataformas digitales. ¿Por qué? A menos que sea YouTube. Resulta que a las plataformas digitales les queda muy difícil negociar cada licencia con cada uno de los artistas. También le queda muy difícil verificar que cada uno de los artistas que está en su repertorio es realmente el titular de los derechos que está dando. Por eso usan un intermediario. Esos intermediarios se llaman los agregadores. Entonces, si alguno de ustedes es músico y quiere hacer parte del catálogo de Spotify, quiere hacer parte del catálogo de Deezer, de iTunes, tiene que buscar un agregador, ¿sí? Los servicios del agregador son exclusivos o se firma un contrato exclusivo entre el agregador y el artista. ¿Eso qué quiere decir? Un artista no puede tener más de un agregador. No obstante, el agregador puede hacer contratos con diversas plataformas digitales, ¿sí? Estos servicios de los agregadores no son gratuitos. Cada uno de los agregadores les va a cobrar al artista dependiendo del modelo que se base. Entonces, hay agregadores que cobran, por ejemplo, según el número de canción que yo quiero subir a la plataforma. O hay agregadores que cobran un precio menor, pero te cobran un porcentaje de las regalías recaudadas. Entonces, estos son los intermediarios que le va a permitir a un artista independiente o a una discográfica independiente obtener regalías, o sea, plata, de sus streamings o sus descargas online. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Resulta que cuando nosotros estamos haciendo una descarga o cuando nosotros estamos haciendo un streaming, hay diversos derechos exclusivos del autor o del artista involucrados en esa actuación. Si nosotros estamos haciendo una descarga de una canción, como lo que hacemos en iTunes, nosotros estamos haciendo el uso de la reproducción, que es un derecho exclusivo del titular. Si nosotros estamos haciendo un streaming, estamos haciendo el uso de dos derechos, que sería el derecho de reproducción y el derecho de comunicación pública. Por ambos derechos se deben pagar regalías. Y aquí entramos al punto de discusión actual. Resulta que a nivel internacional no existe una ley de derecho de autor uniforme. A nivel internacional hay varios estándares o varios tratados que me fijan el mínimo de protección que debe tener cada país miembro, pero eso no significa que la ley de derechos de autor en cada país sea idéntica. Una de las diferencias principales que hay en el manejo de la propiedad intelectual es acerca del derecho de remuneración por la comunicación pública de fonogramas. ¿Eso qué quiere decir? Cuando un CD suena en la radio, cuando un CD suena en YouTube, cuando una grabación suena en Spotify, ¿sí? Hay diferencia en el tratamiento a través de los países. ¿Por qué? La convención que nos entra a regular esto se llama la Convención de Roma de 1961.
La Convención de Roma de 1961, en su artículo 12, estableció el derecho de remuneración, pero lo hizo de manera muy laxa. ¿Eso qué quiere decir? Le dio varias alternativas al país signatario para implementar. Le digo, cuando alguien haga una comunicación pública de un fonograma, usted va a establecer un derecho de remuneración pública que puede ser en favor del artista, o puede ser en favor del productor del fonograma, o puede ser en favor de ambos. ¿Eso qué quiere decir? Hay 3 opciones para un país implementar este tratado. Fuera de eso, esta obligación fue facultativa. ¿Eso qué quiere decir? Los países miembros de la Convención de Roma pueden escoger si implementan este artículo o no. Finalmente, esta Convención de Roma solo tuvo 92 signatarios, es un número bajito. Entonces hay muchos países que no se obligan por esta convención. ¿Eso qué ha hecho? Ha hecho que el manejo del derecho de remuneración para la comunicación pública de una obra musical varíe según el país. Entonces les voy a contar qué es lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos tiene uno de los modelos más característicos sobre el derecho de remuneración. Entonces, Estados Unidos en su Copyright Act de 1976 estableció que el fonograma, y acuérdense que el fonograma es literalmente la grabación del artista, donde está plasmado su obra, el CD, el archivo digital, etc. El fonograma le pertenece al productor del fonograma y tiene derechos de autor. Acuérdense que yo les había dicho que generalmente el productor del fonograma tiene derechos conexos. En Estados Unidos tiene derechos de autor. ¿Eso qué significa? Le va a dar todos los derechos exclusivos que se le da a un titular de la obra de derechos de autor. El derecho de reproducción, el derecho de distribución, el derecho de transformación. Respecto del derecho de comunicación pública, Estados Unidos dijo, listo, este derecho tuyo tiene una limitante. Y es que yo solo te lo voy a otorgar en medios, cuando esa comunicación se haga, a través de una transmisión de audio digital. ¿Eso qué quiere decir? Cuando la comunicación pública se hace a través de radio en Internet. Cuando una comunicación pública se haga a través de transmisión satelital terrestre, es decir, por radio normal, la que nosotros oímos en los carros, eso yo no le voy a pagar al artista. Y Estados Unidos dice, no le voy a pagar porque ese tipo de comunicación no afecta al titular. Yo solo le voy a pagar le voy a otorgar derechos por lo menos, si es una transmisión de audio digital, es decir, radio en Internet. Pero en el radio en Internet hizo también una diferenciación y dijo, es diferente si hay una transmisión de audio digital interactiva a si hay una radio no interactiva, una transmisión no interactiva. ¿Cuál es la interactiva? La interactiva es cuando nosotros como usuarios podemos escoger cuál es la canción que queremos oír. Por ejemplo, la que hacemos en YouTube. En YouTube yo puedo escoger qué es lo que quiero oír. La que hacemos, por ejemplo, en Spotify Premium, yo puedo escoger qué es lo que puedo oír. En ese caso sería una transmisión de audio digital interactiva. Si estamos haciendo, por ejemplo, uso de Spotify gratuito, en el que yo no puedo escoger, yo simplemente pongo un género o un artista y Spotify empieza a sonar, en ese caso va a ser una transmisión de audio digital no interactiva. ¿Y para qué se hace esta diferenciación? Eso se hace para efectos legales. Entonces dice, si es una comunicación pública que pasa a través de una transmisión de audio digital interactiva, las regalías van a ir sí o sí al productor del fonograma. Y el productor del fonograma firma contratos con los artistas y le va a pagar a los artistas según el porcentaje que estableció en su contrato. Pero si es una comunicación al público por transmisión de audio digital no interactiva, va a haber una licencia obligatoria. Es decir, todos tienen que pagar y esa plata va a ser recolectada por una sociedad que se llama Sound Exchange. Y Sound Exchange lo que va a hacer es que el 45% de esa plata se le va a pagar al artista. Es decir, de manera asegurada, en Estados Unidos, el artista, estamos hablando por ejemplo de Rihanna, Daddy Yankee, esos que son los intérpretes, solo tienen asegurado el pago
del 45% de una comunicación al público por transmisión de radio digital no interactiva. El resto depende de lo que haya pactado con el productor. Este sistema de derecho de remuneración se diferencia, por ejemplo, del sistema que establecemos en Colombia. En Colombia, nosotros sí somos signatarios de la Convención de Roma que les mencionaba hacía unos segundos. Durante la implementación, el artículo 173 de la Ley 23 de 1982 determinó que el derecho de remuneración por una comunicación pública de un fonograma se iba a pagar en partes iguales al productor de fonograma y al artista. Y no diferenció si se debe tener en cuenta si es interactiva o no. ¿Eso qué significa? Como el artículo se hizo en términos generales, el derecho de remuneración cobija tanto la remuneración interactiva como no interactiva. Por lo tanto, en ese caso, los artistas colombianos deberían recibir la mitad de las regalías que se dan por todas sus streamings que se dan en Internet. Ahora, ¿esto por qué es importante? Esta diferenciación que yo les hago viene al punto que les había mencionado anteriormente, acerca de una influencia indirecta de la legislación estadounidense. Resulta que la mayoría de agregadores para uno subir la música como artista independiente a las plataformas digitales son empresas norteamericanas. No existe actualmente un agregador que se base en la legislación colombiana. Lo más cercano es Beatquake, que se basa en la legislación peruana. ¿Eso qué ha hecho? Resulta que al agregador a ser una empresa estadounidense, o hay muchas europeas, pero vamos a hablar en este momento de la estadounidense, al ser una empresa constituida bajo la legislación estadounidense, recolecta y reparte regalías basado en la legislación estadounidense. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de un grupo que es conformado por colombianos, que suena en Colombia, que toca en Colombia, que las canciones son hechas en streaming y descarga en Colombia, como lo podría ser, por ejemplo, Messier Periné, pero tiene un agregador gringo. En ese caso, ¿qué pasaría? Resulta que Messier Periné, si escoge tener un agregador gringo y a pesar de ser un grupo colombiano, a pesar de sonar en Colombia, no está recibiendo regalías con base en la ley colombiana, ¿sí? A pesar que la ley colombiana, como les dije anteriormente, le otorga un derecho de remuneración y por lo tanto regalías por cada una de sus comunicaciones al público en streaming, resulta que no las está recibiendo si contrata un agregador gringo. Básicamente, por lo que les había mencionado anteriormente, el agregador gringo solo va a recibir la parte de la transmisión de audio digital interactiva y fuera de eso se la va a dar al productor. En ese caso, por ejemplo, Messier Periné solo lo recibiría si ellos mismos fueran el productor de su fonograma. Si no es el productor de su fonograma, no lo recibiría. Desde otro punto, resulta que todas las streamings que se hagan por cualquier plataforma que sea no interactiva no estarían recibiendo la plata, porque esa plata no la puede recaudar el agregador, la puede recaudar solamente Sound Exchange. Entonces ahí vemos cómo, a pesar que Estados Unidos no usó una de sus estrategias directas para influenciar la legislación colombiana, realmente la música o la industria musical al momento de recaudar regalías se está basando en la legislación estadounidense, dado a que los agregadores se constituyen y funcionan a través de legislación estadounidense. Por eso es que es tan difícil responder dónde está la plata. Finalmente no se sabe, puede estar en una caja negra de música de plata que nadie está recogiendo porque no se sabe quién la tiene, es muy difícil. Entonces, con esto termino y les quiero recordar los puntos especiales. Tenemos que tener en cuenta que la legislación estadounidense impacta la industria de la música colombiana, así no sea que obligue a Colombia a tener su propia legislación.
Segundo, los artistas colombianos a veces pueden recibir menores regalías de las que la ley colombiana les otorga. Y un ejemplo de esos es cuando estamos usando agregadores estadounidenses para recolectar regalías de las explotaciones de sus obras musicales en plataformas digitales. Con esto les muestro, por ejemplo, la necesidad para alguno de ustedes que quiere de pronto ser emprendedor y hacer negocio, de establecer o buscar que exista un agregador que recolecte regalías con base a la legislación colombiana. Y con esto termino. Muchas gracias.